para retomar el ejemplo del video anterior, pues vamos a irnos con la parte de la personalización. Sí, la parte de la personalización a través de anotaciones, que como les mencionaba nos va a permitir aplicar ciertas validaciones a la entrada de datos dentro de nuestras aplicaciones del tipo MVC. Vean, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde en algunos casos luego tenemos dificultades, porque a veces no lo dicen cuando estamos investigando alguna fuente, de algunos problemas que se pueden presentar. Ahora, ¿qué es lo que procede ahorita para nuestro ejemplo? Recuerden que nosotros tenemos un modelo, ¿sí? Un modelo de clases de entidad, que se generó a partir de la estructura de una base de datos que nosotros tenemos creada dentro de SQL Server, una base de datos relacional, que al menos ahorita para nuestro ejemplo, pues es la base de datos de escuela, que tiene tres tablas de alumnos, carreras y modalidades. Básicamente eso es lo que tiene. Les voy a mostrar aquí de nuevo lo que es la base de datos, simplemente para que la recordemos. Nuestra base de datos, aquí está, que era la de escuela. ¿Dónde está? Ya la perdí. A ver, nada más déjenme checar si ese es el nombre exacto, porque ya a mi edad todo se me olvida. Entonces esto recuerden que lo podemos checar en la cadena de conexión, donde tenemos la sección de Connection Strings. Para que sea un poquito mejor, Connection String escuela. Nada más se llama escuela, no se llama B de escuela, por eso no la encontraba. Entonces aquí está, esta es nuestra base de datos. Perdón. Entonces, como les decía, les voy a mostrar la base de datos. Es una base de datos pues muy simple, donde únicamente teníamos tres tablas relacionadas, ¿no? Y insisto, estamos aplicando el patrón Database First, es decir, que estamos tomando una base de datos que ya está diseñada, que posiblemente ya se encuentra en producción, para construir nuestro modelo de datos, o para que Entity Framework, pues a partir de la estructura que nosotros tenemos dentro de nuestras tablas, pues nos genere el modelo que nosotros ya tenemos, porque ya lo hicimos en sesiones pasadas, dentro de nuestra aplicación, nuestro modelo. Tengamos aquí nuestras clases de modelo o clases de entidad, donde fueron mapeadas de la estructura que tenemos en la base de datos. Los campos que tenemos aquí son los campos que están dentro de la tabla de alumnos. El Entity Framework hizo un mapeo y una asignación de los tipos de datos. Pues bueno, toda esta parte ya lo sabemos. Igual generó nuestras relaciones, ¿sí? De los alumnos con las carreras, de los alumnos con las modalidades, ¿sale? Entonces esto ya lo tenemos dentro de nuestras clases de entidad. ¿Sale? Pero aquí el mapeo que hace Entity Framework no todo lo va a hacer exactamente como nosotros deseamos o como nosotros esperamos. Porque me voy a ir a esta clase de alumno para que la analicemos al menos en algunas cuestiones simples. Tenemos algo como esto, ¿no? En nuestra base de datos, voy a volver a ver aquí, voy a mostrar la vista de detalles o la vista estándar. Vamos a ordenarlo aquí, ponerlo un poquito más al centro, para que veamos lo siguiente. Dentro de la tabla, en nuestra base de datos tenemos ciertas especificaciones, como decir que el número de control es un varchar con una longitud de 9, o que los apellidos paterno y materno pues tienen una longitud de 25, ¿sí? Que son cosas que nosotros estamos restringiendo. En cuanto a la edad, pues decimos que es un tiny, el sexo, algunos caracteres, ¿sí? O algunos tipos de datos asociados. Pero Entity Framework, este campo que ahorita yo lo tengo como un número de control, como un varchar, una cadena, dentro de la clase pues hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que le asignó un tipo de dato string. Entonces el tipo de dato string me va a aceptar cualquier cadena mientras no exceda los límites máximos de almacenamiento que nos proporciona el tipo string, que obviamente pues va a ser un valor mucho mayor a los 9 caracteres que yo tengo permitidos dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué va a suceder dentro de la aplicación si alguien por error o de manera intencional pues introduce una cadena que sea de más de 9 caracteres? Obviamente la aplicación
no lo va a detectar porque lo único que va a verificar, el dato que tú estás introduciendo dentro de la caja de texto o en una selección o en un combo, en algún control, coincide con el tipo de destino. Tú vas a decir, bueno, si es una caja de texto, lo que estoy recibiendo es una cadena, es un string, que es compatible con el tipo de dato varchar dentro de mi tabla en la base de datos. Pero al momento de que ya se intente hacer la inserción, pues nos va a generar una excepción debido a que tal vez estamos introduciendo una cadena que es mayor a estos 9 caracteres que pues, por aquí estamos mencionando. Entonces ese tipo de situaciones pues nosotros tenemos que garantizarla. Y hay múltiples formas de hacerlo. Tal vez si ustedes desarrollan un poquito más sobre web, lo hagan todo con JavaScript o jQuery para poder aplicar esas validaciones. Pero incluso nosotros desde la parte del modelo de nuestros datos, ¿sí? Podemos indicarle a MVC y bueno, a Visual Studio que aplique ciertas restricciones a lo que recibimos de nuestro modelo. En este caso, hablando específicamente de Entity Framework y el ejemplo que estamos desarrollando, vamos a hacerlo a través de anotaciones. Ahora, las anotaciones pues son ciertas etiquetas que nosotros agregamos a los campos o a los atributos o a los elementos de una clase de entidad, pues para lograr esa personalización. Entonces hay muchos, hay variados, si quieren ahorita les paso una liga que ustedes pueden consultar para poder ver esa parte de las anotaciones. Pero vean, lo vamos a hacer ahorita directamente dentro de nuestra clase alumno. Ya automáticamente, bueno, sabe que esta parte es el número de control, por eso tal vez ustedes se dieron cuenta y si recordamos lo que vimos lo que vimos en el video anterior, que ya esto lo determina como la llave primaria, incluso en algunas vistas lo oculta, porque casi siempre trata de proteger la llave primaria, porque Entity Framework asume que el primer campo de la tabla es un tipo numérico identity que se va generando automáticamente y que no es necesario que el usuario lo vea o lo modifique, por eso lo oculta. Pero bueno, en este caso, para nuestro ejemplo, es el número de control. Sí, que es una cadena, pero bueno, ya está determinado. Perdón, pero la garganta no deja hablar. Y ahora vamos a colocar estas anotaciones. Las anotaciones, insisto, son múltiples y muy variadas dependiendo de lo que queremos hacer. Y generalmente hay dos tipos de anotaciones. A nivel de esquema, es decir, a configuraciones que se le van a aplicar a la tabla y otras anotaciones que van a aplicar a columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para que dentro de una clase de entidad podamos incluir dichas anotaciones? Vamos a ocupar dos namespace, o podemos ocupar en algún momento dado dos namespace, que bueno, ¿cuáles van a ser? El system.data annotations y el data annotation schema, ¿vale? Ahora recuerden, cuando nosotros las mencionamos en los ejemplos de semanas pasadas y hablábamos de las anotaciones para la personalización de nuestras clases de entidad, las aplicábamos en el sentido inverso. ¿Y a qué me refiero con el sentido inverso? Nosotros podíamos colocar anotaciones dentro de nuestras clases de entidad para que si estuviéramos desarrollando o aplicando el patrón CodeFirst, la base de datos se cree dentro de un destino, dentro de un origen de datos, a partir de las especificaciones que tengamos en nuestra tabla y a través de las anotaciones. Si recuerdan, por ahí vemos ejemplos donde nosotros podíamos restringir el tamaño de una cadena, si iba a permitir valores nulos, si iba a ser requerido, si iba a permitir un rango de valores, es decir, cosas que iban a funcionar para que, basados en esa estructura que nosotros teníamos en la clase, a partir de ello se construyera la tabla en la base de datos. Perdón. Pero en este caso, estas anotaciones también nos van a servir para el momento en el que se construya la vista o se invoque a la vista ya dentro del navegador. También va a tomar en consideración ese tipo de operaciones o ese tipo de elementos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo quiero que el número de control tenga una longitud que esté acorde con la longitud establecida dentro de la base de datos para no tener esos problemas. Porque bueno, a ver, voy a hacer la prueba, voy a ejecutar la aplicación para que vean qué va a suceder si es que yo coloco un dato incorrecto. Hasta que cargue.
Ahí está, voy a la parte de alumnos, que eso ya lo teníamos. Voy a agregar a uno. Voy a colocar aquí una cadena, pero no importa, solamente lo estoy haciendo para cuestiones de validación. Y vean, yo le di crear y me está marcando aquí un problema, un error, ¿vale? Me dice errores a la validación, es decir, cuando yo le intenté guardar los datos que está recibiendo de la vista a la base de datos, me está marcando un error. Y esto se debe principalmente a que introduje una cadena que es mayor a la cadena permitida dentro de la tabla. Entonces vean, si nosotros aquí vemos la parte de los detalles, en algunos casos nos muestra información descriptiva. Está un poquito grande la excepción. ¿Sale? Pero aquí nosotros la podemos diagnosticar. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿O cómo pudiéramos evitarlo? Pues como les decía hace unos instantes, puede ser que haga yo alguna función ahí compleja en JavaScript para que el HTML valide la entrada de datos, o lo puedo manejar desde el modelo. Aquí, como recomendación, siempre nosotros buscamos, o es una buena práctica dentro de los aspectos de desarrollo, incluir el concepto o aplicar el concepto de validaciones a profundidad, es decir, validaciones en la base de datos, validaciones en las capas intermedias si es que existen, la capa de la lógica del negocio, ¿vale? En este caso la capa de presentación, la capa de la aplicación. En todos lados siempre hay que tratar de colocar las validaciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a restringir que el número de control sea de 9 caracteres, max length, le voy a poner de 9. Ahora, ahorita, ¿por qué me está marcando este error? Porque, como les decía, este tipo de anotaciones necesitamos ciertos namespace. De manera particular, en el ejemplo que estoy ahorita escribiendo, voy a aplicar una personalización a nivel de una columna en una tabla. Entonces, aquí me dice que me hace falta un namespace, que es el system.common.modem.data_annotations. Entonces aquí le voy a dar clic, vean, me agrega el using y ya me lo muestra como una etiqueta. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le doy a aceptar al momento de crear o al momento de modificar, porque con esto ya aplicaría también si nosotros estamos haciendo un cambio o queremos hacer un cambio sobre el número de control. Sí, porque las dos vistas, tanto la de Craig como la de Edit, están tomando este modelo y todas las validaciones o todas las restricciones que nosotros hayamos incluido en él. Entonces, si yo intento darle crear y el motor de MVC detecta que es una cadena superior a los 9 caracteres, pues por ahí nos va a marcar una excepción. El error pues, lo podemos personalizar. Ahorita les digo cómo. Simplemente primero vamos a hacer la prueba. Que carguen. Vamos a ir a la parte de los alumnos. En este caso, como es dentro del modelo, cada vez que hagamos un cambio, pues sí tenemos que detener y ejecutar nuestra aplicación. Le doy create. Voy a colocar aquí una cadena que sea más grande. Y vean, me dice que el campo número de control debe de ser un tipo cadena con una longitud máxima de 9 caracteres. Ya me lo detectó. Vean, si yo no agregar ningún código, sin agregar alguna cuestión adicional, pues nosotros podemos restringir ese tipo de elementos, ¿vale? Incluso toda la parte de la personalización, pues le podemos decir, le podemos agregar ahí algunas configuraciones. Entonces, vean, lo voy a hacer. Aquí dentro de la propiedad maxlength tenemos también, está sobrecargada esta etiqueta y nos da la opción de que nosotros configuremos el mensaje a través de la propiedad error message. Entonces le voy a decir ya un dato que yo quiero que aparezca: la longitud máxima para el número de control es de 9 caracteres, ¿sí? Por poner aquí una especificación, ¿sí? Entonces vamos a verificar si esta personalización
funciona, guardamos, ejecutamos. Ejecutarlo. Está, voy a ir a alumnos donde les agregué la... Vean, le voy a dar create. Y si yo aquí coloco algo, me pasó acá, automáticamente me dice que la longitud máxima para el número de control es de 9 caracteres, que es el mensaje que yo personalicé. Entonces, de una manera muy simple agregué una validación. Ahora, ¿esto cómo es que funciona? Vamos a ver. ¿Dónde está la vista? No, perdón, el controlador de los alumnos. ¿Vale? Esto que nos dice que si el modelo es válido, ¿sí? Esta validación en la vista de create, bueno, en el método de acción de create, es la que va a aplicar todas estas validaciones. Entonces, aquí, como yo estaba introduciendo un dato erróneo, ¿qué fue lo que sucedió? Me está detectando que el modelo no es válido, y no es válido por el simple hecho de que la longitud que teníamos establecida o que estábamos introduciendo para el número de control era una cantidad mayor, ¿sí? Entonces, esta parte que tenemos del modelo es válido tanto en la parte del create como en el edit, ¿sí? Nos va a permitir guardar o validar este tipo de elementos dentro de nuestra aplicación. Y vean, lo hicimos de una manera muy sencilla. De igual manera, tal vez yo quiero definir una longitud mínima. MaxLength. Bueno, aquí, como ya agregué el error meshas, puedo agregarle una longitud mínima. Pues también los números de control pues no deben de ser de menos de 8, porque bueno, al menos dentro del tecnológico de Teciutlán, que es donde estamos simulando este ejemplo básico, los números de control para alumnos de escolarizado en licenciatura son 8 caracteres, y de ahí si son de sabatino, modalidad mixta, modalidad virtual, posgrado, pues tienen 9 caracteres. Entonces aquí igual le podemos manejar un mensaje. Caracteres. ¿Vale? Bueno, aquí me faltó. Lo voy a colocar en el siguiente renglón para que no se vea así. Entonces estamos aplicando estas dos validaciones. Una vez más, guardamos, ejecutamos. Y ahorita estoy viendo estas dos, son básicas. Aquí están. Bueno, me marcó esa excepción porque le di una barra espaciadora y como estaba en ejecución, no me deja modificar el modelo. Solamente podría modificar la vista. Entonces, vean, voy a colocarle 1. El número de control debe ser o debe tener por lo menos 8 caracteres. ¿Vale? Es igual si coloco más, me dice que la longitud máxima. Y lo hace en tiempo real como si fuera tipo JavaScript. Vean, si coloco así, ¿vale? Y me paso a la siguiente. Bueno, creo que sí son los 8. Vean, si coloco menos, me dice que se debe ser de 8. Entonces ahí estoy aplicando validaciones. Y aunque yo le dé create, me va a regresar a este punto, ¿sí? Porque el modelo no es válido. Mientras el modelo no sea válido por lo que tenemos establecido dentro de nuestro controlador, no lo va a enviar a guardar para evitar o para asegurar que la entrada de datos sea la correcta. Entonces ahí tenemos una validación que sería de este tipo. Igual lo podemos aplicar a nuestro apellido paterno. Supongamos que queremos que la cadena máxima para el apellido no sea de más de 25 caracteres. Ahorita al menos de la base de datos que está en producción en el tecnológico, pues no hemos tenido apellidos superiores a estos 25 caracteres. Entonces ahí lo estamos definiendo. No le vamos a declarar una longitud mínima debido a que pues ahí sí es variable, ¿no? Los nombres de los apellidos, por ejemplo López, que es de los cortos,
pudiera ser menor, ¿vale? Entonces ahí sería un poquito más complicado que nosotros establezcamos una modificación o una restricción en base al número de caracteres, ¿vale? Por ahí tenemos el apellido paterno, materno, nombre. Voy a aplicar pues básicamente ahí lo mismo, que este es un tipo de anotación muy sencilla. De la misma manera, no sé si se fijaron hace un momento, ya lo cerré, creo que ahorita la parte complicada para la demostración es que cada vez que hago un cambio, como lo estoy haciendo al modelo, tengo que volver a ejecutar y tengo que volver a compilar la aplicación. Ahí está, vean, yo por ejemplo coloco un número, me marca el error. Si yo le doy crear como el modelo válido, me dice que por ejemplo este campo es obligatorio, pero no me lo marcó para estos, para el apellido paterno, materno o nombre. Entonces igual, si yo por ejemplo aquí agrego un valor, ahí está, por ejemplo y le doy crear, me vuelve a marcar un error dentro de la parte de las validaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe? Pues a lo mismo, ¿no? Que esos datos son obligatorios, porque si ustedes ven aquí, no permiten valores nulos, ni el apellido paterno, materno, ¿vale? Entonces, igual aquí lo puedo personalizar, puedo decirle que ese campo es obligatorio. Y bueno, por ahí vimos un ejemplo, pero en las semanas pasadas, pero lo vamos a volver a incluir. Entonces aquí, ¿cómo vamos a especificar que ahora hacia la vista, porque ahorita lo estamos viendo hacia la vista porque la base de datos ya está, es es obligatorio el campo o es forzoso que yo tenga que llenar un contenido? Voy a utilizar el campo required, ¿vale? Con eso ya sabe que es obligatorio. También es probable que le agreguemos por ahí un mensaje, lo vamos ahorita a probar por partes. Vamos a manejarlo de esta manera. Se me perdió la ventana. Aquí está. Acá me lo manda a la otra pantalla. Alumnos. Si yo le damos crear. Bueno, aquí yo coloco el número de control. Bueno, me pasé. Ahí está, apellido paterno. Si yo le doy crear, me dice que el campo es obligatorio. Bueno, ahí me equivoqué, lo hice primero por el apellido materno, pero me dice que el campo es obligatorio. Entonces vamos a personalizar eso. Si efectivamente lo hice sobre el apellido materno. Y aquí vamos a colocar el error message. Vamos a poner debe indicar el apellido materno del alumno. ¿Vale? Esto lo voy a colocar acá. Obviamente lo voy a cambiar para que sea el apellido paterno. Y por aquí abajo lo voy a hacer lo mismo para el nombre. Entonces va para arriba otra vez la aplicación. Ahí estamos. Voy a ir a alumnos. Voy a crear. Bueno, coloco un número de control. Si yo le doy crear, ya me manda los mensajes. Debe indicar el apellido paterno, debe indicar el apellido materno, ¿sí? Entonces ya me indica que esos campos son obligatorios. Ahora, ¿cómo sabe que este dato o esta información lo debe de colocar aquí abajo? Eso, ¿en qué parte debería de estar o en qué elemento lo vamos a encontrar? Pues dentro de nuestra vista, ¿sí? Entonces vean, yo ahorita lo que hice, tal vez lo hice un poco rápido, me fui a la sección de vistas, al alumno, ¿qué vista estábamos? Y voy a volver a correr la aplicación para que comprendamos este proceso. No es complicado, pero sí hay que tener un poquito la idea de cómo es que funciona. Vean, ahorita estoy en ¿dónde? Estamos en la vista create. Bueno, el método de acción create, que el método de acción create invoca la vista create, que tiene el mismo nombre, ¿vale? Entonces, nuestra vista create, que es el HTML que yo ahorita les acabo de mostrar, bueno, que les estoy mostrando en la pantalla, si se dan cuenta, tiene el código HTML que me permite construir los controles, ¿no? Por ejemplo, esta es la caja de texto que permite la introducción
del número de control. Esta, pues, la del apellido paterno, ¿vale? Y ven, bueno, esta es la etiqueta, perdón. Esta es la caja de texto. Y aquí tenemos este tag o esta etiqueta que dice Validation Measures for, lo que tiene el modelo en el campo número de control, ¿sí? Entonces, este mensaje de error que nosotros estamos especificando aquí, estos que están acá, tanto para lo que es la longitud, se está mostrando abajo, ¿sí?, de nuestro control, ¿sí? Abajo o adelante, dependiendo de la distribución que tengamos de los controles. Entonces, cuando hay algún error dentro de los elementos que recibe este control y si genera un conflicto con lo que está establecido dentro del modelo, dentro de la clase de modelo, ahí se van a mostrar estos mensajes. Ven, y aquí dice el texto en danger, por eso aparece en rojo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos esas dos validaciones que son validaciones muy simples. Por ejemplo, ¿qué más le pudiéramos acá agregar para que se vea algo más interesante? Algo que funcione. Ahorita en la parte de los números, ya lo hace. Ojo, obviamente aquí, tal vez la idea que ahora como que ya estoy agarrando la onda de lo que tú quieres, mencionar. Voy a volver a ejecución. Que tarda aquí en cargar esta cosa. Espero que no le pique. Bueno, le vuelvo a picar. Ojo aquí, ¿sí? Voy a volver a entrar a lo mismo, al mismo controlador que es con el que estamos haciendo las pruebas. Vean, y en la edad, ahorita como ya fue un valor numérico, ¿sí? No me deja introducir letras, ¿vale? Me lo restringe. Bueno, me deja introducirlo, pero me lo marca como una excepción, ¿vale? Porque aquí lo que va a decir es el valor final que se me enviará al modelo. Entonces, vean aquí, aunque yo coloque una letra, me deja escribirla, pero me marca error. Tal vez si ustedes quieren que por default el control, yo aunque escriba una letra o un carácter especial, no me deje, eso sí ya no lo podríamos hacer tan estricto con el modelo. Ahí tendríamos que utilizar un JavaScript, o tal vez pudiéramos aplicar una expresión regular para restringir la entrada de la información, sí, pero sería un poquito más complejo. Hasta ahorita estamos viendo la parte básica. En la parte de las cadenas de los nombres, pues tal vez pudiéramos generar una expresión regular o una validación en JavaScript para que si yo escribo algo y por ahí meto un número, no me lo permite, ¿sí? Pero eso ya sería un poquito más complejo. Pero bueno, si nos da tiempo, pues vemos la manera de cómo lo ponemos en el ejemplo. ¿A dónde iba yo? Era que era... cómo nosotros pudiéramos, en algún momento dado, pues restringir, el rango de los números de nuestra edad, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Nada más que dejen que ya se trabó mi mouse. No ven por ahí mi apuntador. A ver, ahí está. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a detener la ejecución. Y ahorita que ya apareció el mouse. Y ¿dónde está nuestra? Bueno, ya validamos la edad, el sexo. Digo, ya validamos son los apellidos paternos, maternos, nombres. Vamos con la edad. Y vamos a incluir un rango. Ahora en el rango pues vamos a esperar valores máximos
y mínimos para poder establecer ese criterio. Ya sabemos que es un valor numérico. Aquí debemos de tener en cuenta también algo muy importante, aunque son números, tenemos que analizar el tipo de dato que tiene nuestra tabla, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo decir que el rango va a ser de 1000 a 5000, por poner un ejemplo en específico. Pero si nuestro tipo de dato en la tabla es un tiny, como este que les estoy mostrando aquí, nos va a marcar un error, nos va a marcar una excepción. ¿Por qué? Porque a pesar de que es numérico, el valor tiny dentro de nuestra tabla solo permite valores entre 0 y 255, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado con esto, porque si no, pues aunque la validación se aplique correctamente, si no va acorde con el tipo de dato que tenemos en nuestra tabla, pues podemos tener un error. Entonces, supongamos que es simplemente para el ejemplo, no crean que estamos discriminando a personas con diferentes edades, pero al menos nosotros asumimos que cuando llegan al TEC son alumnos que por lo menos tienen 18 años. Entonces vamos ahorita simplemente para cuestiones del ejemplo definir nuestro rango, que las edades de los nuevos alumnos tendrían que estar entre los 18 y los 60 años, ¿sí? Sabemos que pueden llegar menores, sí pueden llegar personas tal vez menores, a lo mejor hay por ahí un niño genio que está dispuesto a ingresar al tecnológico, y la otra es que pudiéramos tener un alumno mayor que a 60. Entonces no es discriminatorio el ejemplo, simplemente es para poner un ejemplo donde pudiéramos aplicar el rango, ¿no? Entonces ahí va a ser edades únicamente entre 18 y 60. De la misma manera le podemos agregar su mensaje de error, que es el que va a vincular a nuestra vista en el caso de que haya algún tipo de problema. La edad del alumno debe estar entre 18 y 60 años, ¿sale? Insisto, no es discriminatorio, simplemente es para nuestro ejemplo. Vamos a ver, aquí está cargando. Entonces le voy a dar alumnos. Vamos que uno nuevo. Bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mínimo 8. Ahorita estos datos, pues no hay tanta validación. La edad, vean, si yo coloco 10, ya me marca aquí el error de que la edad debe de estar entre 18 y 60. Si yo pongo 61, me marca igual la excepción. Si yo pongo un valor 50, pues es una edad válida. Si yo le pongo 65, me vuelve a marcar el error. Entonces ahí sí está aplicando la validación antes de que yo le dé create. Aunque yo le dé create, me va a marcar aquí el error, ¿vale? Vamos a detener esto. Les repito, ¿qué pasaría si yo aquí pongo, por ejemplo, 300? ¿Sí? A pesar de que es un valor numérico, nos puede llegar a generar un problema, porque el control va a decir, bueno, vas a permitir un valor numérico que esté entre 18 y 30. Bueno, vamos a ver ahorita cómo es que funciona. Está medio lento esto. Vamos a alumnos. Create. Vean, bueno, el número de control, los datos que ustedes quieran, lo de menos, y la edad. Voy a poner 280. Está dentro del rango, porque nosotros pusimos el rango que tiene que ser entre 18 y 300, ¿sí? Sexo, pues hay algo. Le damos crear. Y aquí, bueno, en este caso sí me detectó por el tipo de dato. El valor 280 no es válido. Y esto se debe vamos a ver aquí, al tipo de dato que tenemos aquí, que es un tiny. Entonces el tiny llega hasta 255. ¿Vale? Entonces ahora yo le doy crear. Y si me dejó, vean, obviamente por consistencia de los datos, pues no voy a tener una persona que viva 255 años. Entonces por eso agregamos ese rango. Y algo que también les platicaba hace un momento, esto funciona cuando nosotros creamos
pero también cuando estamos modificando, cuando estamos en este caso aplicando la actualización, porque vean, aquí si yo lo dejo con un valor vacío, ¿vale? Le doy guardar, me dice que debo de indicar el apellido paterno. Si yo coloco una longitud o una cadena superior a los 25 caracteres, me aplica las validaciones, es decir, el mismo modelo funciona al momento de que creamos y al momento de que actualizamos. ¿Vale? Entonces, pues también eso es importante porque una misma validación nos sirve en varias partes de nuestra aplicación. ¿Vale? Ahora, siguiente sería el sexo. El sexo ahorita no le vamos a aplicar ninguna limitante porque más adelante vamos a agregar una lista desplegable para que únicamente seleccione hombre y mujer. Porque bueno, tal vez lo pudimos tener relacionado con una tabla en nuestra base de datos para que nos haga ese enlace. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer así nosotros manualmente, pero nada más concluimos con la parte de las anotaciones. El ID de la carrera y la modalidad, bueno, aquí ya había cerrado la ejecución, no hay problema porque al ser campos que están vinculados con las tablas, no nos da la posibilidad de que nosotros escribamos, solamente seleccionemos. Y vamos a poder seleccionar, llámese una carrera, ¿sí? O una modalidad, ¿sí? De las que tenemos registrada en nuestra base de datos, ¿sale? Entonces para eso sí nos va a servir. ¿Qué cosa más pudiéramos hacer? Bueno, podemos decir si es requerido, que bueno, ya lo tenemos, valores máximos, valores mínimos. Por ejemplo, en algún momento si tuviéramos alguna fecha, la pudiéramos manejar. ¿Qué más le pudiéramos incluir? Ah, ¿qué es lo que algo muy importante, vean, que no lo habíamos mencionado? Estos nombres de columnas que tenemos aquí, número de control, APPAD, APMAT, ¿por qué los generó? Pues porque así vienen desde nuestra base de datos. Los campos dentro de la tabla pues tienen esa identificación, ¿sí? El número de control, apellido paterno, materno, nombre. Entonces, a la vista, pues automáticamente el Entity Framework lo hizo. ¿Y esto cómo lo obtiene? Una vez más, vamos a analizar nuestro código en las vistas, ¿sí? Porque esto pues, lo hace en la vista porque es donde estamos actualmente. Vean, en la vista del create, donde se genera la etiqueta, si esta es la etiqueta que está apareciendo, ¿dónde quedó? Oh, abrí otra cosa que no era. La etiqueta que se está mostrando acá, donde lo pongo para que se pueda apreciar. Vean, este HTML label for lo va a obtener de la etiqueta que se genere del modelo, ¿sí? Del campo número de control. ¿Cómo se llama nuestro campo? ¿Vale? Pues se llama número de no guión bajo control. ¿Sí? Entonces este nombre es el que le está pasando para generar la vista, porque la vista se crea al momento que estamos ejecutando nuestra aplicación y se manda a invocar la página con la extensión CSHTML. Entonces aquí yo le puedo decir un campo o una etiqueta, no importa realmente si la coloco antes, la coloco después, pues es lo mismo, mientras tenga la etiqueta, un display, y que en vez de que me muestre el número de control, quiero que le diga al usuario número de control, por poner un ejemplo. ¿Vale? Número de control, para el apellido paterno, pues que sea un poquito más descriptivo y que diga APPAD, en vez de APPAD, perdón, apellido paterno. ¿Vale? Después apellido materno. En el nombre, pues ahí no hay problema. Nombre, edad, sexo, pues es literal. Aquí en el ID de carrera le puedo decir que en vez de que me diga ID de carrera y me muestre el combo, me diga carrera. Aquí que nos diga la modalidad. Modalidad. Vale, entonces guardamos, lo ejecutamos y vamos a ver que nos genera, que cargue. Vamos a alumnos. Vamos a create.
Aquí le pongo, bueno, valores. Este ya lo tengo, pero bueno, vamos a cambiarlo. Coloco aquí, no sé, algo, una edad, sexo, le repito, ahorita lo vamos a corregir. Control, display. Aquí, ojo, ¿por qué no funcionó para la carrera? Porque estos atributos, estos que están aquí en particular, el ID carrera y de la modalidad, que a veces es donde luego se pone medio rejega la cosa, son campos relacionados. Entonces hay que renombrar esto, pero en la clase que tiene esa definición, ¿sí? Entonces por eso, aunque yo le agregué aquí carrera, no me lo está mostrando. Entonces voy a intentar cambiarlo, si no, pues tendría que modificar la etiqueta, que son algunos de los detalles que podemos llegar a presentar. Recuerden, no todo es exactamente como nosotros quisiéramos. O bueno, la tecnología no hace todo exactamente por nosotros. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Este ID carrera me tendría que ir a la clase de entidad carrera. Vamos a ver si aquí si no lo hace. Bueno, estoy ejecutando. Recuerden que cuando modificamos estas clases de entidad, tiene que ser con el proyecto detenido. Ya la agregué, pero pues sabemos que nos falta el namespace. Using system.data. Component model.data annotation. ¿Sale? Entonces ahora sí, esperemos que ahora sí nos haga el render de manera adecuada. Ahorita que cargue, vamos a ver. Vamos a crear y no lo quiso cambiar. Entonces en esos casos muchas veces hay que hacerlo manual. Pero ahorita, antes de hacer ese cambio manual, les voy a explicar otra cosa. Pero bueno, aquí ya agregamos estas anotaciones. Ahorita vemos cómo solucionamos esto. ¿Qué más pudiéramos hacer? Bueno, creo que ahí, al menos con los datos que tenemos, pues sería lo básico. Y ahora, ¿cuál es el detalle de manejar estas anotaciones? Y permítanme lo que voy a hacer. Todo esto, la clase la voy a copiar. Y ahorita van a ver el por qué la voy a copiar. Tal vez va a haber una situación, como por ejemplo la que voy a representar ahorita. Imaginemos, es que del alumno, pues qué me va a interesar aparte de esto, porque nosotros en su momento en el ejemplo colocamos datos muy, muy básicos, muy sencillos. Pero digo, bueno, tal vez necesito un teléfono, tal vez necesito un correo electrónico, la CUR o otro valor, ¿sí? Entonces ahorita le voy a agregar esa información a la tabla. Voy a ir a la parte del alumno. Voy a irme al diseño. Y aquí digo nombre, edad, teléfono, sexo. Y aquí suponiendo voy a agregar una nueva columna que sea el correo. O el mail, el correo electrónico. ¿Vale? Y voy a decir, es un correo electrónico, tiene que llevar letras, puede llevar números, puede llevar algún tipo de carácter especial como la arroba. Le voy a decir que va a ser de un varchar. Aquí le voy a declarar un poquito más grande porque luego hay cada correo electrónico. Le voy a permitir valores nulos, ¿por qué? Porque ahorita la tabla tiene datos. Hemos insertado 2 registros. Si yo aquí le dejo que no permite valores nulos, pues me va a arrojar una excepción. E incluso dentro de la lógica de nuestro proceso, pues sí pudiera ser que un alumno no tuviera un correo electrónico, sí pudiera darse el caso. Si yo ahorita le doy guardar, me va a generar una excepción, porque no va a saber esos 2 alumnos con qué valor o con qué dato va a llenar el correo. Entonces aquí sí le tengo que decir que permita valores nulos. Vale, entonces, bueno, aquí obviamente el detalle con esto es que no hay una opción aquí como para actualizar tanto el diagrama. Entonces lo tengo que quitar, ¿sí? Y lo tengo que volver a agregar al diagrama. Entonces lo voy a quitar, voy a agregar la tabla nuevamente, voy a actualizar, lo agrego, ahí está, y ya tiene el campo correo electrónico, ¿sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa ahora con nuestro modelo?
no habría tanto problema si yo ahorita sigo ejecutando la aplicación. Puede ser que funcione o puede ser que nos marque error porque el modelo pues ya cambió, ¿vale? Tal vez no pudiera haber tanto problema porque el correo electrónico no es obligatorio, entonces cuando yo inserte un alumno, pues nos va a marcar ese tipo de... no nos va a marcar la excepción porque puede quedar vacío. Pero vamos a hacer la prueba para ver qué es lo que sucede con nuestro proyecto, a ver qué hace. Porque ese son el tipo de detalles que pues en algunas ocasiones pues, tenemos que resolver. Vamos a ver. Me voy a ir a alumnos. Hasta el momento pues parece que todo va bien. Le doy create new. Agrego un número de control. Sexo. Lo hizo, ¿no? No hay problema porque era o permitía valores nulos. Pero yo quiero que se muestre dentro de la aplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Me tengo que ir al modelo. Vamos a ver el modelo, el diagrama conceptual. Y vamos a checar que el alumno... Ay, ¿dónde está mi apuntador? El alumno no tiene ese campo. Bueno, aquí también nombre no me gusta, modalidad. Vamos a guardarlo. ¿Sí? No tiene el campo, entonces hubo una modificación en la base de datos y no se está reflejando dentro del modelo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra base de datos porque el modelo cambió. Igual, algo que más que pudiéramos hacer, no sé... Vamos a incluir la tabla de los sexos. Nada más déjenme ver qué datos tiene para poder hacer nuestra prueba. Uy, select asterisco from alumnos. Vamos a ver. Voy a hacer aquí unas modificaciones al modelo. Vean, tengo alumnos. Voy a crear una tabla. Esa no está. Sexos. Déjenme comprobar. En la ley de carrera, ver el alumno, porque si lo estoy checando, ver la estructura de lo que ya tengo para que no haya problemas ahorita que genere el script. Sexo bachar. De uno. Ahorita estoy haciendo varias cosas. Nombre del sexo, ¿cómo le podemos poner? Descripción. Es donde vamos a guardar si es masculino o femenino. Vamos a ponerle de unos 12. Que no permite valores nulos. Constraint. Ahí nos falta una coma arriba, ahorita se lo agregamos. Y una comita. Vale, ahí está, voy a crear la tabla, le voy a insertar valores. Estoy haciendo varias modificaciones porque lo que quiero representar ahorita es qué pasa si el modelo cambia, cómo lo veo, cómo lo represento, cómo actualizo mi aplicación. Entonces voy a colocar FD femenino. Ya no recuerdo si los datos de las otras tablas los puse en mayúsculas o minúsculas, pero bueno, ya no le hagan caso a eso, al menos para mantener datos uniformes en el sentido de que, bueno, entonces ahí está, masculino femenino. Sí, pero bueno, si yo agrego aquí mi tabla, le doy agregar tabla, le doy actualizar, agrego sexos, pues me voy a dar cuenta que no tiene relación con los alumnos, ¿sí? Entonces vamos a intentar relacionarlo.
Vamos a modificar la tabla de los alumnos. Vamos a agregar una restricción y de tipo foreign key, alumnos sexos, que va a ser de tipo foreign key. ¿Qué campo vamos a utilizar? El sexo. Bueno, aquí ahorita le voy a cambiar el nombre porque no. Aquí le voy a cambiar el nombre porque no me gusta cómo quedaría. Ahora estamos haciendo muchas modificaciones. Bueno, no muchas, pero sí estamos haciendo algunas. Le voy a colocar aquí y de sexo. Vale. Sexo va a ser y de sexo. Reference a la tabla sexos. Entonces con esto ejecutamos, ahí está. Como yo ya inserté datos que están adecuados o que funcionan con la información contenida dentro de la tabla, pues no tengo ningún problema. Vean, aquí el sexo, todo bien. Me voy al diagrama, voy a cerrar esto, voy al diagrama. Como hice cambios en estas dos tablas, las voy a quitar ahorita. Quitar el diagrama, no las voy a eliminar de la base de datos, simplemente las voy a agregar. Listo, y agrego mis dos tablas y ahora ya tengo que tener este esquema, ¿no? Bueno, vamos a organizar así de esta manera, vamos a poner la vista estándar, vamos a acomodar y así es como quedaría, ¿no? Entonces puede ser que ya haya tenido cambios. Nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, ¿esto de qué manera va a afectar la tabla? Ahorita ya hice varias modificaciones. Entonces, si yo ejecuto mi aplicación, ¿sí? Va a tronar, o debería de tronar. ¿Vale? Y vean, me dice que hay un problema. ¿Vale? Y ahorita lo que me está detectando es que ya no coincide lo que tengo en mi base de datos con, ¿sí? Lo que tengo en el modelo. Entonces vamos a... creo que no lo guardé, bueno, no lo compilé, pero de todas maneras, ahorita vamos a ver. Aquí está. Le voy a dar en el alumnos. Y aquí es donde ya tenemos el tipo de problemas, ¿sí? Entonces vean, ya cambió. Yo ya el campo y de sexo no lo tengo, ya de sexo ya le puse y de sexo. Entonces hay una serie de modificaciones que se hicieron que ya están afectando lo que yo tengo dentro de la aplicación. Es decir, que el modelo de datos que yo estoy presentando dentro de nuestra aplicación pues ya no coincide con el modelo de datos y con la estructura que tiene actualmente nuestra base de datos dentro del origen de datos, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer ahí algunas modificaciones, vamos a tener que actualizar nuestro modelo de la base de datos. Entonces aquí es muy sencillo, al menos cuando utilizamos Entity Framework, le doy botón derecho, en la opción que dice actualizar modelo de base de datos, entonces me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Actualizar, bueno, se cambió esto. Bueno, este es agregar, ¿por qué? Porque hay una tabla que no teníamos. Y en actualizar, pues básicamente lo que busca es cualquier cambio que exista. ¿Sí? Entonces vamos a darle a finalizar, vamos a ver qué es lo que sucede. Y vean, si se dan cuenta ya agregó esos elementos. Entonces, vean, aquí dentro de nuestro ejemplo, ya agregó el campo id de sexo. Ahora, el detalle que también manejó el sexo, ¿vale? Entonces, eso pues ya es incorrecto, porque únicamente agregó las modificaciones. De la misma manera, aquí en la parte inferior, si se dan cuenta, tenemos el sexo 1, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que la misma clase, pues nada más como que la sobreescribió y le agregó los elementos.
Entonces, algunos casos o algunas veces es recomendable pues que la quitemos o que quitemos alguna, omitamos alguna de estos elementos para que se genere de manera correcta o que nosotros pues establezcamos esos cambios de forma manual. Entonces ahí pues puede ser pues que nosotros la hagamos de cualquiera de las dos maneras. La puedo yo quitar. ¿Dónde está? Eliminar del bueno, eliminar del modelo sería lo correcto. Ahí le voy a dar guardar. Ahí se tarda un poquito. Sale, lo vamos a ver, todavía sigue guardando. Ahí está. Aquí ya lo voy a compilar porque siempre es bueno compilarlo cuando hacemos cambios de este tipo. Y ven, ahorita pues ya nos empieza a marcar errores porque quitamos algunos elementos. Voy a volver a agregar, bueno, voy a volver a actualizar desde el modelo, desde la base de datos. Voy a agregar la tabla de alumnos para que me la traiga con su nueva definición. Ahí está, ahora sí está bien como nosotros la queremos. Vean, aquí está. Ya no está repetido el sexo. Modalidades, le voy a cambiar aquí el nombre porque ese de modalidades no es muy adecuado. Vale, está grabando. Bueno, ahí está. Ahí no se alcanza a ver, pero estaba ahí como que procesando. Voy a ¿dónde? Compilar. Siempre repito, es bueno la parte de la compilación. Ahorita tal vez me genere un error en el código por el nombre ese que le cambié de modalidad de. Ahí está. Entonces, pues aparentemente, pues esto ya lo hizo correctamente. Obviamente tendría que volver a generar la vista, ¿sí? Porque ya el modelo cambió. ¿Y a qué me refiero con esto? El alumno o la vista de los alumnos en la parte del CRE, pues ya se hizo sin tomar en consideración el nuevo campo que tenemos, que bueno, fue el sexo o que fue el correo electrónico. Entonces ahí pues lo más conveniente es que nosotros lo creamos de nuevo para que se actualice de manera adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí yo voy a borrar esta parte de las vistas. No es necesario que borrara todas, ¿sí? Simplemente era crear la vista del create. Voy a borrar nada más la del create porque las funcionan bien o funcionarían igual y la del edit. Esas son las vistas que nosotros necesitamos generar. Vamos a irnos a nuestro controlador. ¿Vale? El controlador de alumnos se generó automáticamente, ¿sí? Igual puede ser ahí que nosotros decidamos volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque hicimos cambios. Por ejemplo, ¿dónde está el create? El create. Vean, tiene apellido paterno, materno, nombre, edad, sexo. Entonces hay algunos cambios. Puede ser que los haga yo aquí manualmente o puede ser que lo quiera hacer, ¿sí? Y ahorita para rápido, mucho implementado aquí, voy a volverlo a agregar. Voy a agregar el controlador de vistas que utiliza Entity Framework. Ahí está, mi clase del modelo va a ser el alumno. Repito, ya la tuvimos que haber compilado porque si no, no nos va a tomar en cuenta los valores. Que sea alumnos controller. Vamos a generar el controlador. Bueno, ahí ya había visto un error que decía lo del modalidad pero bueno, ahorita que me lo marque. Vean, ahorita ya se generó el nuevo controlador, ya trae lo del sexo, incluso ya me generó el combo para el sexo, ya incluye el correo electrónico, ¿sí? Entonces esta vista, pues como la eliminé, la tengo que volver a agregar vista. Este es el proceso que ya vimos, va a ser para la plantilla create, crear alumnos.
No, ya se hizo automáticamente, sí, porque ya la tengo acá, vean. Entonces, ahí está. ¿Qué cambios hicimos? Apellido paterno, materno, nombre, edad, el sexo, y aquí está, y el correo electrónico. Y bueno, ya con esto, si yo ejecuto la aplicación, pues esperemos que ya tenga los cambios necesarios. Vamos a ver. Bueno, ahí el index se volvió a hacer, desafortunadamente. Entonces es probable que no esté mostrando el número de control. Efectivamente no está mostrando el número de control, pero bueno, le damos create. Ya tenemos el apellido paterno, el número de control, edad. Ya tenemos los sexos, masculino y femenino, y el correo electrónico. Pero aquí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta de que, dijera el estimado Carlos Vallarta, algo ya no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Esta parte que nosotros ya habíamos personalizado, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que el apellido paterno se tenía que mostrar la etiqueta apellido paterno, el apellido materno, apellido espacio materno, entonces ahí algo está mal. En el número de control, la validación, yo coloco esto, ya no me está marcando error. Si yo coloco una cadena mayor, ya no me está marcando error. ¿Vale? En la edad, yo puedo poner 500 años y me va a dejar, ¿sí? Y obviamente cuando yo le dé crear, pues va a tronar todo esto. Bueno, aquí el 500, pongo 100. Cuando yo le dé crear, pues va a tronar, ¿sí? Porque los valores ya no corresponden al modelo. Y van a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Pues ese es un pequeño detalle que tiene este tipo de forma de trabajo, que si nosotros modificamos o actualizamos nuestro modelo de la base de datos, ¿qué sucede con las clases de entidad que nosotros hemos estado trabajando y que en muchas ocasiones hemos estado personalizando? Se crean, bueno, se eliminan y se vuelven a generar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el alumno, como hubo cambios ahí, se borró esa clase y se volvió a construir con la nueva especificación. Es decir, que toda la personalización que nosotros hayamos puesto en las anotaciones, que era algo como esto, bueno, aquí está en el blog de notas, ya lo perdimos, ¿sí? Y así sea un cambio mínimo, así sea simplemente tal vez cambiar el nombre de un atributo o incrementar un carácter a una cadena, va a inferirse o va a ocasionar que la clase que tenemos dentro del modelo se borra y se vuelve a crear, y al borrarse pues ya se perdieron todas las anotaciones y toda la personalización que nosotros pudimos haber colocado. Entonces pues esto es algo pues que no siempre va a ser lo ideal, porque bueno, tal vez nosotros invertimos un poquito de tiempo en agregar todo esto, ¿no? Entonces pues también a nivel de programación, ese es tiempo, ese esfuerzo que se realizó para lograr un funcionamiento adecuado desde la aplicación. Tal vez si lo hubiéramos hecho con una validación en JavaScript, pues no hay problema, porque tal vez tenemos en un archivo por separado todas las validaciones y únicamente dentro del HTML lo mandamos a traer, ¿vale? Pero en este caso pues no lo teníamos, no lo estábamos manejando de esa manera. Entonces van a decir, bueno, pues esto sí está un poquito triste, ¿no? Manejarse de esa manera. Pero nosotros tenemos la posibilidad de utilizar un paradigma, bueno, un concepto de programación que son los view datas. Entonces los view datas va a servir como una especie de mecanismo en la que nosotros vamos a poder configurar la manera en la que la información va a ser presentada dentro de la vista, o sea, dentro del HTML. Entonces vamos a generar una clase que pues en esencia tiene los mismos atributos que la clase base. Incluso si recuerdan ahí la parte del view data o de los view models, lo vimos o lo analizábamos cuando hablábamos de alguna personalización en el API Fluent en el Entity Framework Core, donde incluso para hacer consultas donde queríamos mostrar más de una columna tenemos que utilizar esos view models. Entonces aquí vamos a hacer algo similar a todo esto. Entonces dentro de, ahorita lo ideal es que yo lo coloque dentro de la carpeta de los modelos, porque ahí es donde está toda la información de nuestros modelos. Y lo que voy a hacer es crear una clase. Voy a agregar una clase, ¿vale? Esta clase es una clase pues normal. Bueno, todas las clases son normales, pero es una clase estándar que le voy a colocar
generalmente como la clase que va a servir como modelo, como plantilla, que va a ser alumnos. A ver, déjenme para qué. Es alumnos, no hay. Vamos a agregar una clase que se llame alumno y le voy a colocar view model. ¿Sí? Eso del view model es opcional, es un preview que muchas veces se utiliza. Vale, ahí está. Entonces tenemos nuestra clase. Aparentemente pues no hay ningún problema. ¿Qué voy a hacer? Me voy a copiar pues todo esto que está aquí. ¿Vale? Esto que está acá. No coloco las partes virtuales porque esa es la relación. Voy a utilizar o voy a copiar únicamente los atributos. Esos atributos son los que yo quiero manipular desde la vista, ¿sí? Desde la aplicación, bueno, desde la página HTML. Entonces lo voy a copiar acá. Entonces ahí no hay ningún tipo de problema, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente. Y ahí está, número de control, apellido paterno, materno, nombre, ¿sí? Aquí yo ya le podría colocar la personalización. Y ya la borré. Ya borré todas mis anotaciones. Ay, bueno, las tengo que volver a poner. Estas que habíamos dicho que era el max length. Bueno, necesito el data annotation. Vamos a poner aquí el... Bueno, aquí no, perdón. Sería aquí. Using system.componentmodel.data annotations. Ahora sí. ¿Sí? El max length. Vamos a decirle que el max length va a ser de 9. Vamos a ponerle su error message. Ay, ¿por qué lo borré? La longitud máxima de control es de 9 caracteres. Vamos a colocar aquí el min length. Aquí vamos a la comita, coma, min length, voy a ponerle que de 8, ¿sí? Y le ponemos un mensaje. Es de 8. Ya ni me acuerdo qué más le habíamos puesto. Bueno, la salida de primaria va a ser obligatoria. Bueno, la parte del display. Vamos a poner el name. Y le vamos a decir que sea el número de control. Creo que ya nada más le había puesto en el otro no control. Pues eso es lo de menos. Ahí está. ¿Sí? Pero vean, si yo lo ejecuto ahorita con esta personalización, aunque ya lo coloqué aquí y lo definí como una clase de tipo ViewModel, pues no va a hacer nada. Van a ver, o se van a dar cuenta que ahorita cuando yo tenga esto, lo voy a colocar de esta manera. Me voy a ir al Create. Y yo aquí puedo colocar un número del control del tamaño que quiera. Ahí está. Y no me lo restringe. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera hago yo este enlace con el ViewModel? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar hacia la aplicación o hacia la vista? Más que nada hacia la vista. Por eso es el nombre del ViewModel. ¿Cómo vamos a ver el modelo en la vista? Entonces aquí abajo, después de la clase de que tenemos nuestro archivo de la clase de alumnos, vamos a agregar por un par de etiquetas. Uno que es el metadata type, para decirle que esto es de un tipo en particular, type of, y nuestra clase se llama alumno. Ese es el nombre de la clase que va a servir para hacer el enlace, ¿sí? Y de la misma manera, bueno, aquí sería metata 1, 2, 3, ok. Vamos a ponerle public partial class, o sea que esta es una clase parcial de alumno. ¿Vale? Entonces con estas dos líneas lo que va a hacer es que esta vista, bueno, este modelo, este view model,
va a estar enlazado a la clase de alumnos, ¿sí? Pues vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Vamos a irnos al Crave. No. Vamos a ver que no lo quiso hacer. A ver, un segundito. Entonces vamos a hacer aquí la demostración. Ay, perdón, pero le había puesto aquí una pausa al video, no me había dado cuenta. Pero bueno, probamos y ahorita volvemos a retomar la explicación. Vean el número de control, el apellido paterno, materno, nombre, edad, el sexo, pues ahí sigue sin quererlo jalar. Ya tiene las validaciones y yo coloco un valor menor, coloco un número de control mayor. Ahí está, entonces tiene que ser el número. ¿Vale? Si yo coloco aquí un valor más grande, pues obviamente va a marcar el error. Ahí está, ya lo ajustamos. La edad, pues tiene que ser un valor entre el rango. Eso ya lo habíamos verificado. El sexo, el correo electrónico, pues vamos a ponerle juanelo.rex. Y arroba, si yo no lo coloco correctamente, me dice que no tiene un formato de correo electrónico. ¿Vale? Esto igual sí me lo va a aceptar porque hay correos que tienen esta estructura, ¿sí? Entonces, ahí está, vean. Ya selecciono la carrera, la modalidad. Entonces ya aplica las validaciones que nosotros teníamos. Pues de aquí ya lo va a estar registrando, ¿sí? Entonces ahorita le vamos a hacer aquí algunos cambios que me había dado cuenta. Bueno, faltaría lo del correo electrónico. Otra cosa que me había percatado que por aquí estaba mal. Electrónico, ¿qué más había yo fijado que por ahí estaba algo incorrecto? Bueno, entonces esto ya lo arreglamos. A ver si ahorita me acuerdo. Ahorita que estoy capturando me había dado cuenta de un pequeño detalle. Ah, ya, me acordé. Que vamos a explicarlo. El error que teníamos, sí, porque ahorita había puesto una pequeña pausa al video en lo que corregía el problema, es que aquí en el nombre del metatype of estamos indicando que esta clase viewModel, que es la que nosotros estamos personalizando, va a ser la vista de la clase del modelo alumno, ¿sale? Entonces esta fue la parte aquí que me había faltado, por eso no hacía el enlace. Ahorita que ya lo cambié, pues ya hacemos la validación. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Que si hay alguna actualización en nuestra base de datos, por mínima que sea, y que nosotros la queramos incluir, por ejemplo, tabla nueva, aquí dentro de nuestro diagrama, voy a ponerle campo 1, de tipo int, ahorita es lo de menos. Voy a echar, ¿sí? Aquí sería campo 2, o sea, si tiene una llave primaria, porque si no, no me va a dejar agregarlo dentro del modelo. La voy a guardar, nueva. Vamos a ponerlo. Ahorita, pues, esta tabla simplemente es una tabla que se generó, no tiene relación con otras. Ahí estamos. Ahí está. Supongamos que esta tabla yo la quiero incluir dentro de mi aplicación, que insisto, ahorita es un ejemplo, no tiene ningún sentido de ser esta tabla, simplemente quiero que comprendan el proceso, ¿no? Entonces, incluso lo voy a hacer, voy a agregar esta anotación, no solamente una, porque la mecánica pues, sería la misma, en la tabla de los alumnos. Por ejemplo, aquí modelos, en alumno voy a agregar aquí esta anotación, por poner algo.
aquí voy a agregar el namespace, ¿sí? Voy a agregar por acá la anotación para el apellido paterno, nada más. Apellido paterno, ¿sí? Ahí está, vean, hice anotaciones. Esto lo estoy haciendo en la clase directa del modelo, no en el ViewModel. Ahora, ¿por qué? Porque supongamos que ahorita yo voy a actualizar mi modelo, voy a hacer un cambio, quiero que mi aplicación trabaje con esa nueva tabla que no tengo actualmente incluida dentro del modelo. Entonces voy a darle botón derecho, actualizar modelo desde la base de datos, voy a agregar la tabla nueva, ¿sí? Que es esta. Ahí está. Ahorita no me importa tanto el nombre, lo que quiero es que se genere. Vean, aquí ya está, ya la tengo dentro del modelo. Si me voy aquí a mis clases, bueno, ahorita que lo guarde y lo compile, vamos a ver ahí algunos cambios. Ahorita está guardando, está ahí procesando. ¿Sí? Lo voy a, aquí ya ven, ya aparece tabla nueva, no está por demás compilarlo. Me fijé, compilar, compilación correcta, ok. Y vamos a ver algunas cuestiones que esperamos que hayan pasado. Alumnos, vean, de nuevo, ¿qué pasó? Como agregué un elemento nuevo al modelo, incluso no hice cambios dentro de la tabla de alumnos, ¿vale? Agregué un elemento adicional que no tiene ni relación con alumnos ni nada. ¿Y qué pasó con nuestras anotaciones? Cada vez que actualizamos el modelo de la base de datos, las clases se eliminan y se vuelven a generar, ¿sí? Entonces todo lo que haya yo puesto aquí ya se perdió. Pero si nosotros implementamos los view models, yo voy a darme cuenta aquí que mi clase del view model sigue igual. Esa no se afectó, no se tocó, no se reconstruyó. Entonces mantiene esa personalización que nosotros agregamos con las anotaciones, ¿sí? Y aunque haya hecho algún cambio, pues esto no me va a afectar el funcionamiento de la vista al momento de que introducimos los datos, ya sea que estemos creando o que estemos actualizando. Vean, yo le voy a dar clic crear nuevo. Si yo coloco un valor que no corresponde, se mantienen las actualizaciones, ¿sí? Entonces pues funciona correctamente. Igual para la edición. Vean, ahí está. Bueno, no hicimos la prueba, vamos a salvar. Por ejemplo, aquí coloco un correo que no es, o que sea diferente, me lo va a marcar error. Entonces ya con esto pues lo podemos garantizar, ¿no? Que aunque yo haga actualizaciones dentro del modelo, pues va a funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, bueno, con esto quedaría completo el tema de la personalización. Obviamente hay más cosas que ustedes pueden hacer. Por aquí, a ver, déjenme... Bueno, doy stop al video para que no quede tan extenso. Entonces aquí dejamos esta demostración y ahorita seguimos platicando.